Vamos a continuar con el estudio de lo que es la manipulación de matrices o cómo crear una matriz dentro de MATLAB. Como habíamos definido en lo que es vectores, en matrices de la misma manera no hace falta establecer de antemano el tamaño que tiene la matriz. MATLAB determina el número de filas y columnas en función del número de elementos que se ingresen o se introduzcan dentro de la matriz. Las matrices se definen por filas y por columnas. En el caso de las filas van a estar separadas por punto y coma, y en el caso de las columnas lo podemos hacer utilizando el espacio o las comas para crear cada uno de los elementos. El siguiente comando que ustedes pueden ver en la diapositiva crea una matriz de 3 por 3 elementos, es decir, 3 filas por 3 columnas. Como podemos observar en el ejemplo también, la separación de las columnas, o estoy separando las columnas utilizando el espacio, y para crear una nueva fila utilizamos el puntito. En lo que se refiere a la creación de matrices, nosotros podemos hacerlo o definirlo de algunas maneras. Por ejemplo, vamos a ingresar una matriz, la voy a llamar, por ejemplo, A, cual entre corchetes vamos a definir los elementos de la primera fila, coma, los elementos de la segunda fila, y coma, sucesivamente dependiendo de la cantidad de elementos que queramos que tenga la matriz. En este caso hemos utilizado el espacio para separar los elementos de cada una de las filas, es decir, las columnas, y el punto y coma, que es el que nos permite generar una nueva fila. Lo que debemos cuidar es que cuando ingresemos los elementos de la matriz, deben tener la misma cantidad de elementos. Es decir, en la primera columna, en la primera fila debe haber 3 elementos, en la segunda fila 3 elementos, y en la tercera fila 3 elementos. Si ingresamos menos elementos y las dimensiones no concuerdan, obviamente nos va a dar un error. Esta sería una forma de ingresar o crear una matriz. Otra forma de ingresar una matriz es utilizando la coma. ¿Sí? Entonces yo puedo poner 2 y enumero los elementos de la primera fila utilizando la coma. Y enumeramos los elementos de la segunda fila utilizando también la coma. Vamos a buscar que tengan la misma cantidad de elementos para que se genere la matriz. Tenemos una matriz de 2 filas, 4 columnas, como podemos observar ahí. Esta sería otra forma de definir una matriz. También podemos crear matrices especificando cada una de las filas en una línea de comando. Vamos a crear entonces una matriz definiendo cada una de las filas en una línea de comando. Simplemente ingreso los elementos de la matriz, primera fila, puedo poner punto y coma, damos enter, y como podemos ver ahí no tenemos o no nos devuelve el prompt de MATLAB. Quiere decir que MATLAB está esperando un cierre de instrucción o la continuación de la instrucción, que este sería el caso. Lo que vamos a hacer aquí es continuar con la instrucción, es decir, voy a definir la siguiente fila. Tenemos que ingresar la misma cantidad de elementos para esta fila. Tenemos 5 elementos, debo ingresar 5 elementos, coma, y seguimos ingresando a las filas que sean necesarias de las que va a estar formada nuestra matriz. Y coma. Mientras nosotros no terminemos la instrucción, no nos devuelve el prompt de MATLAB, como podemos ver. ¿Cuándo se termina la instrucción? Cuando utilizamos el corchetes. Damos enter y se genera la matriz. Ahí tenemos una matriz de 4 filas por 5 columnas, que es la que acabo de crear. Esta es otra forma de ingresar. Puedo de la misma manera utilizar el espacio para separar cada una de las columnas, o también podría utilizar la coma. Puedo decir también D es igual de la primera fila, coma, de la segunda fila, y cierro la instrucción. Es una matriz de 2 por 2 utilizando la coma para separar los elementos que forman una fila. El punto y coma que utilizo al final de la instrucción o al final de la fila también es opcional si ingresamos las matrices de esta manera. Es igual
Puedo enlistar utilizando el espacio o puedo enlistar utilizando la coma, como ya lo probamos. Doy Enter y aquí MATLAB va a interpretar que nosotros estamos generando una nueva fila y no haría falta ingresar el punto y coma final de la línea. Ingresamos los elementos fila sucesivamente y cerramos de la misma manera con el corchetes. Tenemos también una matriz de 3 filas por 6 columnas. Estas serían todas las posibilidades que podemos encontrar para generar una matriz. Al igual que en el caso de los vectores, nosotros podemos utilizar las formas que habíamos visto para generar vectores de forma rápida y podríamos generar filas utilizando estas instrucciones. Podemos utilizar el operador dos puntos o podríamos utilizar la función linspace, que es la que había explicado en la clase anterior, para generar vectores de forma rápida. En el ejemplo que tengo ahí es una matriz A en la que la primera fila está formada del 1 al 5, valor inicial 1, valor final 5, y el intervalo es de 1 en 1. En la segunda fila es un vector que va en forma decremencial, es decir, inicia en 5, termina en 1 y el intervalo es de menos 1. ¿Sí? Tenemos esta fila del 5 al 1. Y la última fila se va a generar con la función linspace, desde el 0 hasta el 11, 5 valores. Cuidando de la misma manera que contenga la misma cantidad de elementos el momento en que generamos la matriz. Si existen menos elementos, nos va a generar un error y no se va a generar la matriz. Probemos. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a generar una matriz de la forma indicada. Puedo decir que P es igual. Voy a generar una matriz desde el 2 en intervalos de 2, el 10, utilizando el operador dos puntos, coma. Vamos a generar la siguiente línea con la función linspace. Vamos a generar un vector desde el 3 hasta el 30, por ejemplo, y pedimos que nos dé 5 elementos, que son los que forman la primera fila también, coma. Puedo generar una tercera fila, vamos a decir que inicie en 3, que vaya de 3 en 3, y el último elemento sea cuidando de la misma manera que tenga la misma cantidad de elementos, la primera, la segunda, y en este caso la tercera fila. Cerramos corchetes, terminamos la instrucción y damos Enter. Ahí tenemos la matriz con cada uno de los elementos que se ha generado de acuerdo a las instrucciones que hemos ingresado. Podemos crear también matrices en función de otras matrices. Esto ya lo habíamos hecho en la clase anterior, en donde creamos una matriz en función de la matriz que la llamamos ángulos y la matriz radianes. La primera fila teníamos unos valores en grados y en la segunda columna teníamos un valor en radianes. Entonces, estábamos creando una matriz en función de otra matriz o de otro vector. Entonces vamos a realizar un ejemplo similar aquí en donde estoy utilizando matrices o vectores creados anteriormente para generar una nueva matriz, que es el ejemplo que estoy visualizando ahí. Voy a generar una matriz B. Vamos a poner entre corchetes matriz, otra matriz en función de la que acabo de ingresar. C es igual. Voy a crear un valor y a continuación quiero que se coloquen los valores que están en la matriz anterior, que es B. Simplemente B. Estoy utilizando el espacio, lo que quiere decir que estoy creando nuevas columnas, es decir, en la misma fila. Damos Enter y hemos generado una matriz en función de la anterior que contenía dos valores y ya tenemos una matriz de 3 columnas. Vamos a generar otra matriz. Solo decimos que D igual. Voy a ingresar
algunos valores, ya, punto y coma, es decir, voy a generar una nueva fila, y en la nueva fila quiero que estés en los elementos que están en C. Decimos que en la primera fila están estos tres valores numéricos, punto y coma, y en la otra fila se inserta la matriz que está generada en la línea anterior. Enter, y se genera la matriz. Entonces, de esa manera creamos una matriz en función de otra matriz. Y así podríamos crear las matrices o definir las matrices de acuerdo al ejercicio. Para acceder a los componentes que forman una matriz o para acceder a los elementos que están almacenados dentro de una matriz, se utilizan lo que son los índices de la misma manera que en los vectores. Podemos utilizar un solo índice indicando el lugar en donde se encuentra el elemento, o podemos también hacerlo indicando dos índices que serían lo correspondiente a la fila y la columna. Como hicimos de la misma manera en vectores, también podemos hacerlo en una matriz. Voy a traer a mi pantalla la matriz P que la había definido y voy a hacer referencia a uno de los elementos que está en la matriz. Por ejemplo, quiero hacer referencia a este elemento que es el 16.5. ¿Ya? Si utilizamos un solo índice, debemos saber que en este caso los valores o el contenido de la matriz se enumeran columna por columna. Entonces tendríamos el elemento 1, elemento 2, elemento 3, 4, 5, 6, 7 y este sería el elemento 8. ¿Ya? Entonces en la matriz, recuerden, se enumera columna por columna hasta llegar al elemento, en este caso sería en el elemento 8, que es como habíamos visto. La matriz define el nombre de la matriz y entre paréntesis que indica la posición. Trajimos en pantalla el 16.5, que es el elemento que se encuentra en la posición 8. Esto se utiliza un solo índice. ¿Ya? Vamos a traer otro elemento utilizando un solo índice. Por ejemplo, este elemento. ¿En qué posición se encuentra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y coincide que está en la posición 12. Vamos que me traiga de la matriz P el elemento que está en la posición. Coincidentemente es el 12 mismo. ¿Ya? Esta sería la forma de hacer referencia a un elemento dentro de la matriz utilizando un solo índice. Si quiero utilizar la otra forma, indicando dos índices, entonces, por ejemplo, si quiero este valor, debo indicar el número de la fila y el número de la columna en la que se encuentra. En este caso sería la fila 1, la columna 3. P, fila 1, columna 3. Sería el 6. Otro ejemplo para aclarar. Voy a hacer referencia a este elemento. Este elemento se encuentra en la fila 2, columna 4. Devuelva el contenido de P, fila 2, 4. Y traemos a la pantalla este elemento. Esta es la forma en la que trabajan las matrices o accedemos a los elementos de la matriz en MATLAB. Entonces aquí tenemos un ejemplo también en el que nosotros indicamos esto, ¿no? Si nosotros queremos cambiar el contenido de un elemento dentro de la matriz, podríamos utilizar justamente estas referencias. Y este proceso se llama indexación en un arreglo, es decir, nos vamos al índice que estamos direccionando y modificamos su contenido. Vamos a probar de la misma manera, ¿no? Voy a limpiar la pantalla y voy a trabajar con la misma matriz. Decimos que nos devuelva la matriz P. Supongamos que yo quiero eliminar este elemento, yo no quiero que sea el 9.75. Vamos a cambiar este valor por otro valor. Entonces yo voy a hacer referencia a este elemento utilizando un solo índice.
Este elemento se encuentra en la posición 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y le vamos a asignar en esta posición un valor de 0, por ejemplo. Entonces digo P en la posición 5, asígneme 0. Damos Enter, nos devuelve la matriz ya con el valor que se ha cambiado. Puedo utilizar esta forma para ir cambiando los valores de la matriz si en algún ejercicio se necesita. Vamos por este elemento. ¿Qué elemento sería? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El elemento P en la posición 10 voy a ponerle un menos 1, por ejemplo. ¿Ya? Podemos observar aquí el cambio, ¿no? Este el menos 1 y lo que estaba antes, un 8. Esto con un índice. Semejante lo podemos hacer utilizando los dos índices. Ya, voy a limpiar la pantalla para actualizar. Vamos a cambiar un elemento de la matriz utilizando dos índices. Por ejemplo, este elemento. ¿Ya? Si utilizo dos índices sería fila 3, columna 3. P, fila 3, columna 3. Asígneme. Y ya podemos observar el cambio. Estaba un 9 y lo hemos cambiado por un 0. ¿Ya? Este proceso, como había dicho, es indexación. Estamos cambiando el contenido de la matriz, indicando la posición, utilizándose un índice o dos índices según el caso. Uso del operador dos puntos. El operador dos puntos habíamos utilizado para generar vectores de forma rápida o generar matrices también de forma rápida. El operador dos puntos es un operador muy poderoso que nos permite definir, ya dije, nuevos vectores, nuevas matrices, modificar matrices también. En este caso, lo que vamos a hacer con el operador dos puntos es extraer datos de una matriz. Esto, por ejemplo, se utiliza para lo que es análisis de datos. El operador dos puntos nos permite hacer referencia a los elementos de una matriz o un conjunto de elementos de una matriz, sea filas o sean columnas. O también podemos hacer referencia a un intervalo. En el ejemplo que podemos observar aquí tengo una matriz M de 3 filas, 5 columnas, y la instrucción me dice que haga referencia a la matriz M y entre paréntesis vamos a colocar a la fila o a las filas que quiero hacer referencia. En este caso, si coloco solamente el operador dos puntos, quiere decir todas las filas, coma, la columna que quiero hacer referencia. ¿Ya? Si digo M todas las filas de la columna 1, era igual y vamos a definir algunos elementos. Coma. Punto y coma. Punto y coma. Y hemos creado una matriz de 4 filas, 7 columnas. Vamos a utilizar entonces el operador puntos para extraer información de esta matriz. Si quiero hacer referencia a todas las filas, utilizo el operador dos puntos. Entonces voy a decir que quiero extraer todos los elementos que se encuentran en esta columna. ¿Qué filas? Todas. ¿Qué columna? La tercera columna. Digo de la matriz R, todas las filas, la columna 3. Si yo extraigo esta información en este momento, sin asignar a una variable, se va a almacenar la respuesta en la variable ANS. Si no, podría definir la variable que quiero utilizar. Por ejemplo, S es igual a lo que está en la matriz R, todas las filas de la columna 3. Damos Enter y como podemos observar, se ha extraído
toda la columna 3. Otro ejemplo. Vamos a extraer la columna, esta, la final. De la misma manera. Digo, T es igual a la matriz de R, todas las filas de la columna 7. Y obtenemos este vector de tipo columna y lo hemos almacenado en la variable T. Ahora, ya no quiero extraer toda la fila, quiero extraer ahora toda una, perdón, ya no quiero extraer una sola columna, sino quiero extraer una fila. Vamos a extraer toda esta fila. ¿Sí? Toda la fila la voy a denotar así. Entonces vamos a decir que quiero la fila 2. ¿Qué columnas vendría a ser aquí? Todas. ¿Sí? Entonces voy a decir que quiero esta fila, pero quiero todas las columnas. Nos quedaría la instrucción entonces. ¿Cuál? De la matriz R, la fila 2, coma, todas las columnas, 2 puntos. Damos enter y ahí tenemos la fila número 2. ¿Ya? Esta es otra forma de extraer información. Vamos a extraer ahora ya no una fila, ya no una columna, voy a extraer un conjunto de columnas. Por ejemplo, estas. Quiero extraer la fila, perdón, la columna 3, 4 y 5. ¿Qué filas? Todas. Entonces vamos de la misma manera a indicar H es igual de la matriz R. Todas las filas había dicho, coma, ¿qué columnas? La 3 hasta la 5. En este caso estoy utilizando una sintaxis similar a la que habíamos utilizado para generar vectores. Digo desde la 3 hasta la 5. ¿Cuáles serían los valores? 3, 4 y 5, porque el intervalo va de 1 a 1 si no se lo especifica. ¿Ya? Entonces tengo esto. Y hemos extraído justamente los 3 columnas que están aquí. Esa es otra forma de extraer un conjunto de datos o un conjunto de columnas. Voy a extraer filas. Ahora vamos a extraer las dos filas de aquí abajo. La instrucción quedaría. Vamos a poner otra variable, f es igual de la matriz R. Queremos extraer la fila 3 hasta la 4. ¿Qué columnas? Cerramos paréntesis y enter. Hemos extraído las últimas dos columnas que están en la matriz principal. ¿Sí? Entonces puedo también indicar un intervalo. En este caso el intervalo va de 1 en 1, es por eso que se extrae desde las 3 hasta las 5 o desde la 3 hasta la 4 en el ejemplo que acabo de ingresar. ¿Ya? Vamos a seguir probando. Supongamos que ahora ya no quiero extraer intervalos de 1, quiero extraer cambiando el intervalo. ¿Ya? Vamos a extraer solamente las columnas en las posiciones impares, es decir, la columna 1, la columna 3, la columna 5 y finalmente la columna 7. Entonces vamos a extraer de esta manera. ¿Qué filas? Todas. Entonces indicamos la instrucción de esa manera, ¿no? Creamos de la misma manera una variable de es igual la matriz R. ¿Qué filas? ¿Qué columnas? Desde la 1, puedo poner intervalos de 2 hasta la última columna que es la 7. ¿Ya? ¿Qué vector se está creando? ¿Qué vector estoy pidiendo ahí? ¿Qué valores? El 1, el intervalo es 2, sería el siguiente valor 3, más 2 sería 5, y más 2 sería 7, que son los intervalos de 2 en 2. Enter, y vamos a obtener esta matriz, que sería esta columna, esta columna, esta columna y esta columna.
¿Ya? Esta es otra forma en la que podemos trabajar para extraer datos de una matriz. Ahora vamos a extraer datos de las filas. Vamos a extraer ahora las filas pares, la 2 y la 4. C es igual a R. ¿Qué filas quiero? Desde la 2, puedo poner en intervalo de 2 hasta 4, coma, ¿qué columnas? Todas. Vamos. Extrajimos la fila 2, que es esta, y la fila 4, que es esta. ¿Ya? Tenemos ahí otra forma de extraer datos de una matriz. Continuamos. Vamos a seguir trabajando con R, las llamamos nuevamente. ¿Qué pasa cuando queremos extraer ya no datos o intervalos fijos como de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3? Quiero extraer indistintamente columnas. Quiero extraer la columna 2, quiero extraer la columna 4, quiero la 5 y también quiero la 7. Como vemos ahí, el intervalo no va de 2 en 2 ni de 1 en 1. En este caso, quiero la 1, quiero la 3, 4 y finalmente la 7. ¿Ya? En este caso, las filas sí van a ser todas. Vamos a extraer todas las filas y las columnas que acabo de mencionar. La 2, 4, 5 y 7. Lo que hacemos aquí es almacenar en una variable y definimos qué filas, todas. ¿Qué columnas? En este caso, como no tiene un intervalo fijo, vamos a ingresar las columnas que quiero extraer entre corchetes. Quiero la columna 1, quiero la columna 3, 4, a ver, era la 1, la 3, la 4, la 5 y la 7 me parece que era. ¿Sí? Lo que hago en este caso sería enlistar las columnas que quiero extraer. Entonces he marcado la 1, la 3, la 4, la 5 y la 7. Bueno, ya creo que cambié el ejercicio. Pero esta es la idea, ¿no? Aquí no tenemos un intervalo regular o el mismo intervalo, ¿no? Simplemente enlistamos la 1, la 3, 4 y 5 y finalmente la columna 7. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entendemos, enter, y extraemos estos datos. ¿Ya? Si queremos hacerlo de esta manera, podemos ingresar cada una de las columnas que quiero extraer. Y le sucede exactamente lo mismo. Si quiero extraer la primera columna, perdón, la primera fila, y quiero la última, puede ser, como no tengo muchas filas, puedo trabajar así. Puedo enlistarlas o puedo utilizar intervalo, ya en este caso podríamos utilizar dos formas. Vamos a poner que n es igual a la matriz R. ¿Qué filas? Quiero la fila 1 y la fila 4. Coma, ¿qué columnas? Todas. Tenemos la primera y la última columna. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ir de esta manera mezclando el operador dos puntos para extraer la información. Puede suceder también que queramos ya no extraer de esta manera o todo sino que quiero extraer parte de una matriz. Vamos a suponer que quiero solamente extraer estos 4 datos que están aquí. Vamos a determinar qué filas son. Fila 2 y fila 3. Ya no son todas las columnas, son la columna 4 y 5. Vamos a poner entonces de esta manera, ¿no? Fila 2 y 3 y columna y columnas 4 y 5. ¿Ya?
es igual a la matriz R. Vamos a extraer qué filas, desde la 2 hasta la 3. ¿Qué columnas? La columna 4 hasta la 5. Y damos enter. Hemos extraído estos 4 datos que habíamos dicho. Y entonces puedo ir jugando ya con estas formas que hemos visto para extraer la información. Otra cosa que podemos utilizar cuando trabajamos con matrices es utilizar el comando o la función end. Si quiero extraer el último elemento de una fila, por ejemplo, quiero de esta fila el último elemento, podemos hacerlo utilizando la palabra end. Vamos a poner otra variable. Digo que de la fila 2, el elemento que esté al final, cualquiera que este sea. Damos enter y me extrae el 8, que es este elemento que está aquí. En forma idéntica para la columna, puedo decir J es igual, quiero el último elemento de una columna. Vamos a suponer que quiero el 7. Entonces decimos al final de la columna 7. No importa cómo estemos trabajando, siempre va a ser fila, columna. Entonces, de la fila, el que está al final. ¿De qué columna? Perdón, no es la de la columna 7, sino de la columna 3. Queda el 7, ¿no? Y enter, y me muestra el 7. Es otra forma en la que puedo trabajar. Y finalmente también puedo extraer de la matriz R el elemento que está al final de la fila y al final de la columna. Ponemos end, end. ¿A qué elemento estoy haciendo referencia con el end, end? Al último elemento de la matriz, tanto de la fila como de la columna. Damos enter, trae el 3. Esta instrucción puede variar, puedo poner end, end o simplemente podemos poner end, que me da el mismo o me despliegue el mismo resultado. Y finalmente, voy a utilizar el último comando en el que yo puedo cambiar mi matriz a ser un vector. Esta es igual R y ponemos simplemente 2 puntos. La matriz pasa a ser un vector de tipo columna. Los elementos se van a ir colocando columna por columna. Primero esta columna, luego la siguiente columna, sucesivamente hasta terminar con toda la matriz formándose un solo vector, como tenemos ahí. Estas serían las instrucciones que yo puedo utilizar para trabajar con lo que son matrices para extraer datos de una matriz. En la diapositiva están los ejemplos que acabamos de hacer, pueden ustedes revisarlas. Vamos a revisar un conjunto de matrices especiales que pueden hacerles falta en algún momento para resolver ejercicios. Este conjunto ya son matrices definidas, matrices especiales. Por ejemplo, tengo una matriz de ceros, para eso utilizamos simplemente la función ceros. Y si ingresamos un solo argumento, es decir, un solo número, valor escalar, nos va a generar una matriz cuadrada como la que tengo ahí. Si la instrucción es 0, ceros, y entre paréntesis 3, quiere decir una matriz de 3 por 3. Vamos a crear una matriz T con la función 0. Vamos a decirle que me genere una matriz de 4 por 4. Esta sería la matriz ceros. Ingresamos en la función un solo índice, como aquí me genera una matriz cuadrada. También podría generar una matriz de ceros indicando dos índices, es decir, el número de filas y el número de columnas que quiero que tenga la matriz. En este caso estoy ingresando una matriz de ceros de 2 filas por 3 columnas. Y ahí tenemos. Esa es una matriz de 2 por 3. Así como tenemos el comando para generar una matriz de ceros, también vamos a utilizar un comando que es para generar una matriz de unos. De la misma manera, si indico que me va a generar una matriz
de 1 cuadrada, en este caso de 3 por 3, o puedo crear una matriz indicando el número de filas y el número de columnas. Voy a crear una matriz de 1 de 4 filas por 3 columnas, que es lo que tenemos ahí. ¿Ya? Seguimos. De la misma manera, esta información está en la diapositiva. El último comando que nos falta comprobar es el comando diag. Este comando lo vamos a utilizar en el caso que necesitemos de extraer la diagonal principal de una matriz o los datos que se encuentran en una diagonal principal de una matriz. Vamos a definir una matriz para comprobar, para utilizar esta instrucción. Yo utilizo la función diag, lo que hago o quiero es extraer los elementos que están en la diagonal principal. El 3, el 8 y el 1. Vemos que es igual a la función diag de A. Tenemos ahí los elementos de la diagonal principal. Y tenemos dos comandos más, el flip LR y el flip UD. Estos nos permiten voltear las matrices de derecha a izquierda y verticalmente de arriba hacia abajo. La matriz A, vamos a utilizarla, vamos a almacenarla en otra variable f. Colocamos flip LR, la matriz A. Damos enter y podemos observar que la matriz se voltea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, diría yo. ¿Ya? ¿Sí? Los elementos que están aquí pasaron a ser acá y van volteándose la matriz, quedando este en la última parte. Y la otra instrucción me sirve para voltear la matriz, la misma matriz A que no la he movido, no la he cambiado. La nueva matriz que se ha volteado está almacenada en F, ¿no? Entonces yo voy a utilizar la función flip UD de A. Y esta voltea en cambio la matriz en forma vertical. Este que está al final pasó a ser al inicio, ¿sí? Se voltea de arriba hacia abajo verticalmente. Entonces podemos utilizar estas instrucciones para realizar otras tareas u obtener otros resultados. En el caso de la diagonal principal, que es la que obtuve aquí, por ejemplo, no existe otro comando u otra instrucción ya definida en el que yo pueda utilizar para extraer la diagonal secundaria. Sin embargo, con estas funciones que tenemos aquí, podemos hacerlo. Puedo utilizar una función y luego voy a utilizar otra función para obtener estos elementos. ¿Sí? Podría ir anidando estas instrucciones. Voy a utilizar la última función, que es la función magic. Y voy a generar una matriz de 4 por 4. Esta es una matriz mágica que tiene MATLAB. ¿Qué es lo que le hace mágico? ¿O por qué la llaman mágica? Simplemente porque si ustedes comprueban, la suma de las filas es igual en todas. Si sumamos las columnas, nos da lo mismo. Si sumamos las diagonales, también nos da lo mismo. Y podríamos comprobar con una instrucción. Lo único que hacemos es declarar el comando magic y entre paréntesis la dimensión, que es una matriz cuadrada, ¿no? 3 me devuelve una matriz mágica de 3 por 3, en donde podemos aquí comprobar fácilmente que la suma de las filas, por ejemplo, en este caso me da 15, ¿sí? En la primera fila me da 15, en la segunda fila me da 15, en la tercera fila me da 15. Si sumamos las columnas, vamos a comprobar que también me da 15. Y si sumamos las diagonales, también me da 15. Esta diagonal y esta diagonal me da 15. Es esto lo que le hace mágica.